Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Bueno, Lo baleaban en la esquina, güey. la cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primera sale el compás, te sale cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Si sientes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo cosa panela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo, Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué dice la vida? La vida Godín. La vida Godín, la vida La vida de chambear, ¿no? Dicen. Del jale, ¿no? Los memes, ¿no? Que se pusieron de moda ahorita de... oye, ¿no has pensado esa de chambear? ¿No? ¿No has visto esos memes? Son los de moda, mano. No te fallo, te fallo. De vamos a chambear. No, yo solo los de, vamos a jalar, güey. Vamos a jalar. Más formalones. No es cierto. Bienvenidos a su capítulo 94 del podcast. Bien. Y pues, antes de comenzar con este maravilloso capítulo, como siempre, los queremos convocar a el día de en 3 días, los queremos ver, escuchando a la Rosalía, ¿no es cierto? A la moto, es la de la Motomami, sí. No, tiene una canción que se llama, y un disco, ¿Un ¿no? disco? Se llama Motomami. Sí, tiene toda una cultura pop alrededor de la palabra motomami, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. No lo Sí, escuchaba. su última canción dice, soy una mami y voy en moto. Bueno, asistan a ese concierto patrocinado por el gobierno de la Ciudad de México. Y no son Por amadores, después. van a ir y van a, después van a rezarse en metro, se van a quejar de metro. Entonces ya, si fueron ya, ni Ya, modo, ahí que mira, quede. ya luego se quejan en redes. Que esos Disfruten. impuestos valgan la pena, ¿no? Vamos a hacer que Pero valgan la pena. si ustedes quieren aportar algo cultural, algo que de verdad les puede hacer un crecimiento intelectual mayor en su vida, se pueden unir a nuestro Patreon. Ajá. Desde $1 al mes, desde 20 pesitos al mes, ni siquiera menos de lo que cuesta una caguama, ¿eh? O sea, si te vas a gastar una caguama. Menos de un pomo. Menos de lo que hará enojar a Ricardo Anaya. Exactamente. Le da muchísimo coraje a Anaya. Porque le da mucho coraje. Nos pueden ayudar desde ahí, apoyar este proyecto, el podcast. De ¿A los quién? matepapis. Exacto. Mate papis, ¿Qué hubo? Ay, ganamos. Mate. Ya le entendí. Hoy voy para. A la Qué buen juego de Hoy para quién es, ¿a quién está dedicado este capítulo? Pues es el último mes, el último capítulo de abril. Ajá. Este capítulo va dedicado a Marta Sánchez. Las chelas de este capítulo son gracias a Marta Sánchez. Y el capítulo a Tenía Liz, tiempo que no tenía alcohol en mis manos, pero. a Marlisha Sandoval, ¿no? Ujú. Muchas Y bueno, y gracias. agradecerles también por todo el apoyo que hubo en los capítulos de marzo, ¿no? Capítulos de chicas científicas, de científicas o de matemáticas, bueno, también Marie Curie matemática, Ujú. pero entre otras muchas cosas más. Entonces, pues les agradecemos el apoyo. Ahorita somos 1400 Suscriptores. en el grupo, en el Tenemos un grupo, de güey. Telegram, güey, ¿no? Y yo no estoy ahí, güey. No, en YouTube, ¿no? Ayúdenos a llegar a 1500. Y ya nos falta poquito para comenzar A recibir 2 pesos por video. 2 centavos, güey, 2 centavos de por dólar. video, pero bueno. Bueno, que son como igual, 2 pesos no pueden argentinos. si no pueden. Son igual, como 300 pesos argentinos, ¿no? No, Seríamos ricos, güey. El en dólar, Argentina. el dólar está en 420, ¿no? Se van a Ni ver. idea. Sí, igual si no pueden ser nuestros Patreons, con el simple hecho de escuchar el podcast o ver los videos, se los agradecemos muchísimo. Sí. Y pues ahora sí. Y si nos están escuchando en plataformas de audio, también eso nos ayuda muchísimo. Compartan, escuchen. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos todos los días. Y si están viéndonos, pues también gracias, ¿no? Va. Y como dice Chris, Sin más preámbulo, comencemos. comencemos. ¿De qué nos vas a hablar, Eduardo? Permítanme comenzar el capítulo de hoy leyéndoles lo siguiente. El capítulo, ¿verdad? La inteligencia artificial es una rama de la informática que se ocupa de la creación de máquinas inteligentes que pueden realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Entonces, lo que les comento es que con esta idea se quieren hacer máquinas
que emulen la inteligencia Humana. ajá, el ser humano, ¿no? Al final del día, O sea, estamos hablando de ChatGPT, que no lo he usado, pero... ¿No lo has usado? No. Yo le pregunté a ChatGPT el otro día si conocía por Contradicción Podcast. ¿Y qué Y te- decía, Contradicción Podcast es un podcast de análisis político. No sé qué le por quién sabe quién, vergas. No nos no conoce nos todavía. conoce güey. No. ChatGPT. Somos demasiado underground para ChatGPT, güey. Hay una imagen de la Facultad de Ciencias donde le preguntan a ChatGPT el problema, ¿no? De mi hermano tiene, cuando yo tenía 6 años mi hermano tenía la mitad de la edad que yo tenía, ¿no? Y ahora que tengo 60 años, ¿cuántos años tiene mi hermano? Y dice ChatGPT, 30 años, dice, esa es la inteligencia que nos va a rebasar, güey. Está muy cabrón. Pero, o sea, yo creo que para otras cosas, bueno, ahorita andamos un poquito más en eso, pero el objetivo de las inteligencias artificiales, o EA, más fácil, ¿no? Es crear sistemas que pueden aprender, razonar y adaptarse a nuevas situaciones, al igual que los seres humanos. O sea, es como el fin último, ¿no? Lo que se espera es mecanismos adaptables a los cambios, ¿no? O sea, que sean capaces de ir evolucionando evolucionándose a sí mismas, ¿no? Sí, que es lo que hace prácticamente un ser humano, ¿no? Exacto. O sea, el fin último lo que se quiere hacer es hacer que emulen a los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Estamos muy lejos de que eso suceda, ¿verdad? Pero, bueno, sí, yo creo, quién sabe. La historia de las inteligencias artificiales se remonta a la década de 1940, cuando los científicos informáticos comenzaron a explorar la posibilidad de crear máquinas que puedan imitar la inteligencia humana. Y en 1956 se hizo una reunión en Dartmouth, en el Dartmouth College en New Hampshire, para celebrar la primera conferencia sobre EA en el mundo. Esta conferencia se considera un evento fundamental en la historia porque marcó el nacimiento del campo como una disciplina misma. Recordemos que, por ejemplo, en el capítulo de Alan Turing, que está situado por 1950 más o menos, después de la Segunda Guerra, él sacó el artículo de máquinas, maquinaria informática e inteligencia, donde plantea el test de Turing. Ajá. Que es este test que si logra pasar una máquina, si logra hacer que sea imperceptible al humano, su respuesta es convincente, lo suficientemente convincente, y hace que el humano no se dé cuenta que es una máquina, se pudiese considerar que estamos hablando de una inteligencia artificial, ¿no? Como Ex Máquina, como la película, ¿no? La pregunta, ¿cuál es? Que es obviamente falso cuando, por ejemplo, preguntas por un producto en Facebook. Hola, Christopher, ¿cómo podemos ayudarte? Muy claramente no, es un perro humano, ¿no? Sí. Sí, güey. Perro humano, dice. ¿Qué humano te contesta así, güey, tan decente? No, güey, luego te das cuenta que es una máquina. ¿Con cuál de estos siguientes incisos te puedo apoyar? Ay, sí, güey. Uno, ¿no? Y así, disculpa, no entendí tu pregunta. ¿Puedes volverla a hacer, a redactar? Claro, no todo tan empático, no, güey, no. Sí, y con ortografía perfecta y todo, ¿no? No, eso claramente. Que por ejemplo estaba viendo que los animadores meten defectos y errores en sus animaciones para que sea algo agradable a la vista, ¿no? Porque algo tan perfecto, pues no, dices... Sí, se ve muy falso. Es chocante. Ajá, por ejemplo, en Toy Story, el sombrerito de Woody, eso se ve desgastado, ¿no? Ajá. Se ve rayadito, sucio, porque si fuera así un sombrerito perfecto, sin todo liso, pues sí dirías, algo no cuadra en esto, ¿no? En esta ecuación. Tengo una serpiente en mi bota, güey. Entonces, como les comenté, en la década de 1950 y 1960, los investigadores se centraron en desarrollar sistemas basados en reglas que pudieran realizar tareas simples como resolver problemas matemáticos y jugar a las damas, ¿no? Fueron los primeros pininos de la inteligencia artificial. Y en estos solamente se ocupaba lo que era lógica simbólica y conjuntos de reglas para tomar decisiones, ¿no? Que creo que no ha cambiado mucho, ¿no? Hasta ahorita es casi un if-else, ¿no? Todo lo que conlleva una inteligencia artificial es 10 millones de if y esos. Sí, ¿no? Todas las... intentan abordar todas las posibles... opciones, ¿no? Y por eso se van actualizando constantemente, ¿no? Porque obviamente las opciones son infinitas, igual que... Entonces tienen que ir limpiando y poniendo las nuevas opciones que se fueron creando, ¿no?
Como les comenté, pues consideramos que Alan Turing podría llamarse el padre de la inteligencia artificial, ¿no? Lo cual no es del todo correcto. O sea, es más como considerarlo de los pioneros en el estudio de esta rama, pues como que allanó el camino para que poquito tiempo después, otra serie de científicos como John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, se involucraran en las contribuciones de esta innovación de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos hablando ahorita de la historia, de todo el trasfondo, ¿no? De la EA. De la Artificial Intelligence, ¿no? Ajá. IA, la IA. No, AI. Sí, O IA. Está inglés, está la O la IA, ¿no? La IA, En sí, español. eso va la IA. La IA. La IA, güey, sí. IA. Sí. Como la del niñito, ¿no? Que ya no hizo nada después de esas, ¿no? ¿Cuál niñito? De inteligencia artificial. Que de sexto sentido. La de Steven Spielberg, ¿no? La película. Pinocho del futuro, ¿no? Pinocho, exactamente. Ah, del osito, güey. Ajá. Exactamente, El la osito. cita. Que quieren revivir al hijo, ¿no? Ajá. De la familia. Y al final están O sea, se extinguen los extraterrestres, humanos, ¿no? Se extinguen los humanos y todavía se conserva el niño. Y el único deseo es Que ver a su es mamá. ver a su mamá, güey. Y que vea el hada azul, ¿no? Que es como en Las Vegas. Una Ajá, madre así, ¿no? exactamente. Está bien buena Es esa como el película. mago de Oz, güey, pero futurista, güey. Como Pinocho y Mago de Oz, ¿no? Sí, güey. No es Pinocho, es más Pinocho porque también quiere ser real, ¿no? Sí. Sí, güey. Sí, es cierto, güey. Chica. Quiero ser un niño de verdad. Sin hilos yo me sé mover. Está bien rara el doblaje de esa peli, ¿no? ¿Cuál, güey? La de Pinocho, la de Disney, la primerita, el doblaje no, está... no la vi. Nunca vieron O sea, Pinocho. sí la he visto, pero no me acuerdo, Sí. güey. Oh, Polisha. Todo eso porque creo que lo hicieron como en Venezuela o una madre así, güey. Fue cuando había pedos aquí en el doblaje mexicano y se fueron a hacer a otros países. Y después regresaron a México, ¿no? Dijeron, no, sí, están más chidos. Entonces, como les dije, en la década de 1970, los investigadores de inteligencia artificial comenzaron a cambiar su enfoque hacia el aprendizaje automático, Ujú. lo que permitió que las computadoras aprendieran de la experiencia y mejoraran su rendimiento con el tiempo. O sea, que se fueran, pues autoentrenando, ¿no? Las inteligencias artificiales. Y este conjunto, intentaron hacer un desarrollo a través como de redes neuronales, imitando la capacidad humana, ¿no? Ujú. O sea, lo que siempre se ha intentado es como imitar el Sí, pensar y básicamente lo que es un humano. Que aprende de sus experiencias. que haya Bueno, hay uno que otro pendejo que no va a aprender. la mayoría. Y son capaces de reconocer patrones y hacer predicciones basadas en los datos de los que tienes, ¿no? Como el humano se esperaría que lo hiciéramos, ¿no? En cierto Es punto. correcto. Ujú. Que de que cada 10 pendejos tú eres el 11avo, ¿no? O sea, ¿Estamos hablando de probabilidad o me estás mirando muy no, fijamente a mí? en general, que todos somos, ¿no? O sea, toda la humanidad en general es así, ¿no? O sea, no importa dónde te pares, siempre hay 10 y tú eres el 11avo, ¿no? Entonces, en la década de 1980 y 1990, la investigación siguió avanzando y comenzaron a surgir nuevas aplicaciones, como el desarrollo de sistemas expertos para proporcionar conocimientos y asesoramiento especializado en campos de medicina y finanzas. O sea, ya empezaron a usar un poquito más la inteligencia artificial en este tipo de rubros. De hecho, actualmente creo que sí están usando inteligencias artificiales para detectar enfermedades. Ajá, sí. Hay ¿cómo se dice? Bueno, hay muchas investigaciones, ¿no? En las que te toman una radiografía o una resonancia electromagnética o algo así. Y entonces estas fotitos se las pasan a un software de inteligencia artificial con una base de datos, por ejemplo, de Densa. tumores o de cualquier enfermedades N. Y entonces es capaz, Que haga un match, ¿no? Sí, o sea, tal vez no te va a diagnosticar, pero te va a decir tal vez la probabilidad de que tengas tal enfermedad es alta, entonces ya sabes a dónde enfocar los... Pues las fuerzas de dónde prestar más atención, ¿no? sí, ya sabes enfocar los análisis, ¿no? Que a Ajá. veces es lo que no se sabe, ¿no? Sí, o sea, en vez de hacer O reduces, ¿no? Reduces el campo de opciones que Exactamente. tienes y simplemente un experto, un humano podría enfocarse en esa parte. Sí, o sea, que ya en vez de, como decía Miguel, que te hagan todo un estudio de pies a cabeza, concentrarte en el La brazo máquina izquierdo reduce el porque es trabajo. el que tiene problemas o puede desarrollar problemas en futuro, ¿no? Ajá. Sí, digo, en medicina es muy
este tipo de técnicas son Ya empiezan a ser ya muy empiezan a ser recurrentes, muy ¿no? importantes, sí. Todavía no las contamos con ellas, yo creo que en el IMSS y en el ISSSTE, pero... De hecho, ya es IAIMS. No, seguro. Pero mira, pronto. Incluso lo que se quiere hacer actualmente es implementar como un procesador de lenguaje natural para que las computadoras entiendan y respondan en lenguaje humano, ¿no? O sea, Qué chido. no tengamos que comunicar a través de programar, ¿no? Que la forma de hablar con las computadoras es con programación, ¿no? O bueno, que hacer las computadoras... ¿Qué es lo que hizo ChatGPT, no? Ajá. O sea, el lenguaje natural, ¿no? Bueno, no sé si vas a hablar de la compañía Open. No, Bueno, la compañía que desarrolló ChatGPT es la compañía que se llama Open AI, creo. AI. Ajá. Es que hay varias, ¿no? No, Hay pero varias. en particular la que Pero es desarrolló de ChatGPT. ChatGPT es Open AI, ¿no? Que es esta compañía que le invirtió un montón Elon Musk, ¿no? Y era así como Que se de le cayó un software cohete, libre. ¿no? Sí, güey. ¿Se le cayó un cohete? Explotó uno de eso. SpaceX. SpaceX. Pero que en principio era una compañía para desarrollar estos algoritmos mediante lenguaje natural. Bueno, estos algoritmos de inteligencia artificial mediante lenguaje natural. Pero era así como libre y después como que la privatizaron, lo hicieron, no, si queremos ganar dinero de esto. Y es el ChatGPT, es lo que conocemos ahorita con ChatGPT. Y si tú pagas, no sé cuánto, ya puedes tener acceso a la última versión ChatGPT, que es ChatGPT 4. Ajá. ¿no? Y esa ya creo que cuesta $200 al mes, ¿no? La última sí corrigió el error del problema que les dije De de la edad. Sí, ese sí. O sea, dice ya es correctamente. como decía Miguel, ya es O sea, sí, actualizada, una ¿no? versión mejor, ¿no? Evoluciona. Evoluciona. O sea, más bien son algoritmos entrenados con base, imagínate, toda la gente Todo que el- está usando ya ChatGPT, cuánta información no tienen para entrenar al nuevo algoritmo. Ajá. Sí, pues somos su mano de obra, ¿no? De estos güeyes. Es correcto, güey. Ujú. A principios de la década del 2000, los avances en la potencia informática y la disponibilidad a grandes cantidades de datos llevaron a una nueva era de la inteligencia artificial. Los algoritmos de aprendizaje automático como el deep learning se volvieron cada vez más poderosos. O sea, se empezó a hacer, ya hay muchas empresas, ¿no? Que vamos a hacer un algoritmo de deep learning, de machine learning, Ujú. todo Sí, ya es, sí, ¿no? Ya es lo común, ¿no? Ya es de, no, lo voy a entrenar con machine learning, ¿no? Y demás. Lo que permitió que las computadoras puedan realizar tareas como el reconocimiento de imágenes y voz con una alta precisión. O sea, ya es, o sea, y estamos hablando de hace 20 años, ¿no? O sea, ya empezaron a hacer reconocimiento facial, de imágenes, de voz, ya con cierto, pues que es lo que están ocupando con en muchos laboratorios y demás, o incluso en los aeropuertos, ¿no? Ujú. Para reconocimiento facial de, pues, gente que están buscando, Ajá. poderlo ubicar mediante cámaras y no estar ahí la persona buscando, ¿no? De, ¿se parece? No se parece. No, ya, o sea, lo que intentas con estos softwares, ya intentar extraer los patrones, ¿no? Perdón. No, y todo esto tiene que ver con la automatización, ¿no? Que se intenta hacer todo ya automatizado. Sí, como, pues lo que decía Elon Musk en una reciente entrevista, ¿no? Que su tirada es que las personas ya solamente puedan disfrutar, ¿no? De lo que las inteligencias artificiales Las personas hagan. de su en su cierto- casa, güey, ¿no? las personas en cierto espectro de color, güey. Sí, güey, o sea, y en su casa, güey, Y ¿no? todos los demás, güey, Todos a la verga, que se güey. peleen con los robots. Todos los güey. demás nos van a cosechar las máquinas, güey. Para Para hacer hacer baterías, sus güey. fuentes de energía, Sí, ¿no? Los humanos se redujeron a esto. Y una Duracell, ¿no? Sí, güey, o sea, obviamente Elon Musk pues, habla desde Su privilegio, güey. Ah. Pues sí, güey, ¿no? O sea, de su contexto, güey. desde el contexto en el que él cree que eso va a ayudar un chingo y tienes a la planta productora de Amazon junto a casas de cartón cruzando la calle, ¿no? Pues como va a ser lo de Y como- Tesla, güey. ajá. Como va a ser lo de Tesla, aquí gracias, tenemos carros. Le O voy a sea, pedir a Elon, güey, que sea Ali- el padrino de mi hijo. al ingeniero Elon, a decir, oye, queremos Mariana y yo a invitarte. Te lo voy a decir. Te voy a decir. Como dijo, vamos, yo voy a bombardear las nubes, güey. Pero yo necesito que llueva aquí. Lo que llueva necesitamos aquí, güey. es que aquí caiga la lluvia. Aquí no no acá, me sirve, sino güey. acá. Aquí no me sirve, güey. Y ya después, gracias a Elon, vamos a traer aquí plantas. No, Y ayuda a México, no solamente a Monterrey. Claro, es importante. Así más o menos, güey. Pinche Kiko, güey. no mames, ¿Qué te digo, mano? Ajá.
Hay dos formas, ¿no? Como de clasificar actualmente la inteligencia artificial. Como la limitada o débil, que es pues, algo así muy escueto, muy... Pues como Alexa, ¿no? Es un poquito como... Un poquito que no tiene... No más tal vez sea como ChatGPT, ¿no? Sería tal vez la limitada. O más serían como los que están pues, en procesillos, ¿no? Ahí de... Que no tienen, vamos a decirlo, tanta capacidad de evolución. Que se quedan como... Están limitados, ¿no? Que se quedan como en bucles, que sí, las que cierran de, no entiendo tu pregunta, no entiendo tu pregunta. Como Siri, güey. Ándale. Siri es eso, güey. Como Siri o... tu pregunta, ¿no? Así, o el... Disculpa, no entendí tu pregunta. ¿Puedes repetirla? Ajá, que le vuelves a preguntar y dice, no entiendo. Es igual Siri, como Siri el nunca muerto me ha servido a mí, la neta. Bixby, ¿no? Como el Bixby muerto, también. ¿no? Ah, exactamente. Y la inteligencia general o fuerte, necesita Alexa, ¿no? Que sí está en constante actualización, ¿no? Pues lo de Google, o sea, Google le ha metido un montón a eso. Ujú. Los asistentes de Google están Yo diría que cabrones. ChatGPT entra en esta categoría, ¿eh? Sí, ya entra ChatGPT, en esta, güey. Sí, porque le puedes preguntar algo y lo genera. Ujú. Puedes preguntarle en Así- cualquier así- idioma también. Así sea malo lo que genere ChatGPT, pero hace el intento, ¿no? De Y buscar. además lo devuelve en un lenguaje natural. Ajá. Ah, O sí, sea- tú lo lees y es comprensible, no tienes que andar descifrando, ¿no? Sí, ¿Qué, sí, qué sí. quiso decir? No, sino... Sí, tienes razón, ChatGPT yo creo que entra en más fuerte, Sí, yo exacto. yo creo, güey, porque sí está muy cabrón. ChatGPT era el nombre anterior de Skynet, güey, ¿no? Ujú. Va a ser ChatGPT, Chat- después se va a Chat Skynet. SkyGPT, ¿no? Ya está un paso, ¿no? ¿Ya viste la de Terminator, güey? La película. Sí. Skynet es la inteligencia artificial Ah. Que hace a los test, al T-1000, al que T... se chinga a los humanos, ¿no? Hace los test, tiene... Ay, dice el... No se cree. Chingón, güey. Chido. ¿Y eso No. en qué beneficia a Nuevo León, güey? ¿Y eso qué importa, güey? Aquí en Monterrey no tenemos Skynet. No es cierto, amigo. No. Entonces le digo que es la débil y la fuerte. Y pues como, pues su fin último es intentar emular totalmente a los humanos. Entonces, lo que quiere hacer es como que ir aprendiendo y hay que extraer para, pues no tal vez alcanzar el intelecto humano, pero sí como hacer más dócil el trabajo para los humanos, que es como la idea fin según de la inteligencia artificial, ¿no? Obviamente no te va a decir la inteligencia artificial, sí, te queremos conquistar, ¿no? O sea, pues no, güey, o sea, te va a decir, sí, vamos a trabajar en equipo, amigos, ¿no? O sea, pero, ¿a qué voy con esto? Porque siempre está como este debate, ¿no? Pues si va a sustituir a los seres humanos, ¿no? ¿Ustedes qué creen de eso? Sí. No lo sé, pero al menos ahorita falta mucho para que eso Sí, suceda. no, o sea, Sí, no nos tocaría, ¿no? aunque nos parezcan muy impresionantes las cosas que hace GPT ahorita, por ejemplo, es muy difícil que logre emular el sentido común, por ejemplo, de un ser humano, ¿no? La o sea, empatía, ¿no? Yo lo veo complicado. No creo que nos conquisten ahorita. Ahorita, la 50, 100 años y chance y Chance. ya no sé. igual y menos. ¿no? Aún recuerdo cuando... Ay, Un recuerdo cuando ChatGPT era bueno. Ay, cómo cambió. ChatGPT. recuerdo aquellos tiempos. Ya al rato va a estar ChatGPT Terminator. en el kiosco tomando fotos y autógrafos y el ChatGPT con el bueno todavía, ¿no? Ya Como nos va a pasar así como Como el medio metro bueno y medio metro Como el malo. cuento. Medio metro bueno y medio metro malo. ¡Ea! ¡Ah, medio metro! No, cuando al malo, el manager lo traía en chingada, güey. De ¡ea! Y el güey así, pobrecito, como changuín. No, culero. Pero sí Pinche gente sin sentimientos, güey. lo había anunciado en un festival que van a hacer como medio metro oficial, güey. Mamones, güey. Hijos de puta. Original, algo así decía, güey. O sea, pero va a estar no me acuerdo en qué delegación, güey. Creo que por el día del niño, güey, va a estar con un sonidero, güey. Te lo juro. Pero bueno, estabas diciendo algo, perdóname. Ya ni me acuerdo qué estaba diciendo. De Bueno, ChatGPT bueno y ChatGPT malo. Ya no me acuerdo.
Bueno, Bueno, el punto sigue, es que sigue. sí. Ahorita me acuerdo de que. Pero aún falta, para Sí. que todavía falta bastante trabajo, pero lo que sí es que poco a poco las inteligencias artificiales van evolucionando, ¿no? Resuelven problemas de manera más eficiente, tienen respuestas más Y lo- certeras. Bueno, una de las ventajas y defectos al mismo tiempo que veo de las inteligencias artificiales yo es que las inteligencias artificiales están, entre comillas, sesgadas por el número de datos que tienen, ¿no? Ujú. O sea, de acuerdo a tu base de datos, ese es tu sesgo del... Pero, por ejemplo, el ser humano está sesgado también por su contexto, por su educación, Emociones. por sus emociones, un montón de esas cosas, ¿no? Por su moral. Entonces, en ese ¿No? sentido, hay cosas, hay relaciones que, como la inteligencia artificial no tiene estos sesgos humanos, puede hacer estas relaciones, por ejemplo, cuando se combinan, o bueno, cuando se trata, ¿no? De hacer esto de leer una resonancia magnética, ¿no? Y compararla con resonancias magnéticas de gente enferma. El ser humano no puede relacionar una con otra porque no tiene esa capacidad por sus limitaciones. Esa es la diferencia que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sí puede hacerlo, ¿no? Pero al mismo tiempo es algún sesgo porque no tiene estas barreras morales, entre comillas, ¿no? Que por cierto pasó apenas, ¿no? No sé, bueno, no sé si apenas, pero no tiene mucho este año, que hubo un caso de un juez que le preguntó a ChatGPT qué tenía que deliberar en un juicio. No mames. Y o sea, le puso el juicio y ChatGPT, o sea, le Emitió. dio la respuesta, ¿no? Y le dio una respuesta según eso. Y eso es lo que el juez dio como veredicto, güey. Nah, O sea, eso no se fue, se ventiló después, ¿no? Después de la... Sí, del veredicto. del veredicto. Pero eso marca un precedente, ¿no? Entonces, Ok. este tipo de cosas, ¿no? Son barreras, son contras de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo, estas relaciones son una ventaja que nosotros no podemos hacer, ¿no? No podemos reconocer rostros muy parecidos, por ejemplo. O como ¿te acuerdas cuando hiciste del matemático que nunca existió, que con la inteligencia artificial hacías rostros de personas que nunca existen? Exactamente. O sea, está cabrón, ¿no? Actualmente la inteligencia artificial se ocupa en muchos rubros, en detectar enfermedades, en analizar Hacer imágenes arte. médicas, en finanzas se utiliza para detectar fraudes, en gestión de riesgos, en el transporte se está utilizando para mejorar el flujo del tráfico, desarrollar vehículos autónomos, que vamos a poner en Monterrey. Pues ves que Tesla, ¿no? Se maneja Sí, solo, Tesla pero tiene un chingo de eso. broncas, ¿no? También. Sí, claro, pero o sea... Pero ya empieza. Imagínate güey. cuántas Teslas ha vendido, cuántas test no ha hecho, cuánta información no tiene para que la siguiente generación Ya no tenga. sea literal Yo Robot, pues así los... Te que van subas haciendo- y vámonos. Exactamente. En el entrenamiento, la inteligencia artificial utiliza recomendaciones personalizadas también. Te puede dar qué películas son más apegadas a tus gustos, la música, ¿no? Y programas de televisión que son más afines a ti. Entonces, cuando decimos que Spotify se confunde, ¿no? De qué le recomienda este güey porque está escuchando Luismi y de repente se va a escuchar Grupo Marrano. Pues es verga. Ahí, Grupo Marrano. ¿Qué le recomiendo, no? Sí. Bad Bunny, ¿no? Con Grupo Frontera, ¿no? ¿No lo han escuchado? No, No. no. La de Me Queda un por ciento, ¿no? No. Estaba escuchando al final la de Grupo Frontera y el amigo Bad Bunny. No, güey. Canta ya corridos tumbados, papá. Ese Bad Bunny ya. No te lo manejo, güey. Ahorita se las pongo. A ver, vamos a hacer una pausa. Entonces, no estamos así tan alejados de la realidad de decir que todo eso sí confunde a las máquinas, ¿no? Porque al final del día, pues sí, el espectro es muy amplio, ¿no? Entonces te recomienda José y también dice, pero también escucha Grupo Firme, ¿no? O sea, sin embargo, como decía Miguel, la inteligencia artificial tiene muchos problemas éticos y sociales que tiene que subsanar, ¿no? Como como ese, ¿no? Simplemente lo del juez. Incluso si se deliberara darle un trabajo a alguien vía una inteligencia artificial, pues pierdes, ¿no? Puedes tener ahí un problema de que tenga un sesgo y contrate o no contrate a alguien que realmente sea valioso para tu empresa, ¿no? O sea, aquí vamos con esto de la ética. Es que, o sea, hay una consideración muy importante que se tiene que hacer o que se está haciendo actualmente en la inteligencia artificial para intentar como los valores entre comillas, que tiene la sociedad, plasmarlos en la inteligencia artificial, ¿no?
después, como, ahora sí que, retomando lo que decía Miguel del sesgo, los sistemas con los que entrenan la inteligencia artificial pueden estar sesgados si se entrenan con datos que no son representativos de lo que la población espera o realmente a lo pegado a la población donde se va a vertir el modelo que vas a trabajar, ¿no? Y esto puede hacer que tengan resultados que discriminen de forma... ¿Qué desventaja al discriminar a los grupos a los cuales va a aceptar o no aceptar ciertos rubros, ¿no? O sea, supongo que a la inteligencia artificial le dices, acepta a la gente blanca de tales características y demás, pues obviamente va a seguir teniendo el mismo pedo racial, pero ya respaldado por una inteligencia artificial, ¿no? Como esta inteligencia artificial, ahorita que dijiste eso, pues sí tienen que ver un montón con la base de datos con la que se entrenan estos algoritmos, porque se acuerdan que salió hace no mucho, ¿no? Esta inteligencia artificial que le dabas una foto y te lo hacía como tipo anime, ¿no? Ah, sí, güey. Y le ponía, por ejemplo, parejas de hombres o parejas de mujeres y no lo reconocía, o sea, hacía un hombre o una mujer. O le pusieron una foto de este cuate que es un orador, motivador, personal, que es una persona una persona que nació con ciertos defectos, que no tiene pies ni brazos. Que es un como mueble. Sí. No, y cuando pusieron en la foto creo que era un bote de basura, ¿no? O algo así, güey, o sea, porque no lo reconoce como persona, lo reconoce como otra cosa de acuerdo a la base de datos que tiene. Sí, que se ve sesgado justo porque seguramente le entrenaron solamente con parejas con dibujos, ¿no? Porque en este caso nada más era de puro anime, ¿no? Entonces, claro, o sea, si tu base de datos está sesgado por ciertas características de los personajes, entonces sí, pues no vas a reconocer características que son outliers, ¿no? O que simplemente ahorita también ha sido muy de moda, ¿no? Que según si eras guapo te hacía en renacentista y si eras feo en cubismo o una madre así, ¿no? Según, o sea, no mames, chingo de cómo depende tu autoestima de un filtro, ¿no? De TikTok, güey. No mames. Pero sí, o sea, justo se ve sesgado porque solamente se entrena con ciertos tipos y otros patrones, ¿no? O sea, no es lo mismo si se entrenó con la población de Europa, güey. Sí. Y no así de todo, pues, de los países nórdicos, ¿no? Un decir, güey. Sí, la base de datos no es representativa si lo aplicas a gente como nosotros, ¿no? Vas a decir, no mames, ¿no? O sea, ese güey es el brazo, creo, ¿no? De ese güey, ¿no? O sea, sí. También la transparencia es algo importante. ¿A qué voy con esto de la transparencia? Que los sistemas pueden con los que se entrena o con los que está trabajando son como cajas negras, ¿no? Realmente no sabemos. No son como cajas negras, son cajas negras. Son opacos, se les sí, o sea, nosotros, ¿no?, sabemos la teoría, pero no sabemos en particular cómo está programado ese algoritmo en particular. Y eso es peligroso porque imagínense que un grupo hegemónico sea el dueño o el inversor de esta inteligencia artificial y quiera tener o quiera promover ciertas características, cierta ideología, ciertos pensamientos, los puede poner como ciertos pesos dentro del código y entonces tú cuando pides alguna información, la información que te vas a traer no es imparcial, exactamente, está sesgada a cierto grupo. Por eso es muy peligroso esto, porque entonces grupos de poder... ¿Qué es lo que pasaba en Facebook, básicamente, no? No sé, no tengo Facebook. Ah, bueno. Pero es un poco lo que pasaba, ¿no? Por eso se hablaba de que en las campañas políticas la información estaba muy sesgada. Claro. Y no ponderaba, no ponía como los dos ideologías, sino solamente mostraba y la gente más radical. Claro, sí, tienes razón. Lo que ahorita pasó con Twitter, ¿no? Con la compra de Elon, cuando Elon Musk la compró. Que quitaron estos filtros, ¿no? De discursos de odio y todo ese pedo, sí. Y ya, todo se hizo un caos, ¿no? Ahí adentro. Pero justo porque le da, ¿cómo dices? Dependiendo de quién es el que está detrás, le da el peso a lo que quiera que... Sí, está detrás un güey que odia a su hija porque su hija es trans, güey. Pero va a venir a Monterrey. Sí. La privacidad, los sistemas de inteligencia artificial a menudo dependen de grandes cantidades de datos personales, güey. Eso sí está cabrón. Lo que puede ser una preocupación si los datos no están adecuadamente protegidos, ¿no? Y que seguramente es lo que pasa, ¿no? O sea, seguramente tú subes una foto y un jeque árabe ya la tiene, ¿no? En su base de datos, güey, o sea. Alguien de Dubái, güey, ya. Ya. Y de bueno, ¿no? Puede haber preguntas sobre quién es responsable si un sistema comete un error
O sea, no hay a quien responsabilizar si algo dado por una inteligencia artificial está mal. Es que es muy peligroso, güey. Imagina, yo no he hecho eso, pero imagínate que le dices a ChatGPT, me siento mal, tengo estos síntomas, ¿qué medicina me recomiendas tomar? Y si te da la receta y tú lo tomas y te mueres porque no era eso, ¿qué pedo? Ajá, ¿y a quién le echa la culpa? ¿A ¿Quién ti es mismo? el responsable? Pues, bueno, en primer lugar, tampoco es ahí muy inteligente que digamos, Sí, preguntarle a ChatGPT, güey. Pero, o sea, justo Pero, aquí, pero como dices, ¿no? Es de ChatGPT, pero en los hospitales que ocupan esa tecnología y de repente la inteligencia artificial te dice, no, ¿sabes qué? Él se va a morir en 2 meses, ¿no? Y tú le dices al paciente, oye, pues, ¿sabes qué, güey? Te va a morir en 2 meses. 2 años Porque después. y 2 años después dice, oye, güey, ¿qué pedo, no? O sea, Me iba a morir, güey. y en 2 meses gastó todo lo que tenía ahorrado, lo que sea, porque le dijeron, te vas a morir. Pero, es un dilema. o sea, ¿y quién tiene la culpa? ¿El doctor o la inteligencia artificial de la que echó mano para ese diagnóstico, güey? Claro, tienes razón. Está bien, cabrón. Sí, son temas eso, ¿no? unos dilemas muy interesantes. Otro tema a considerar es la equidad, güey. Porque es posible que los sistemas no traten igual a todas las personas. Esto, como decíamos, por el sesgo que se le puede dar desde un principio cuando se entrenan los modelos. Uh-huh. Como en el caso de la justicia penal, ¿no? O sea, al final del día, si se entrena de cierta forma, que ciertos patrones, cierto demás lo considere culpable, pues aunque la persona sea inocente, va a entrar en los rubros que tal vez se le dio de entrenamiento y diga, pues sí, él va a ser culpable, ¿no? Entonces, de hecho ya hay pautas, güey, ya están haciendo marcos éticos para el desarrollo y uso de las inteligencias artificiales, güey. Muchos gobiernos, la ONG, güey, y industrias tecnológicas están trabajando para asegurar marcos que garanticen que la inteligencia artificial desarrolladas no sean éticamente irresponsables, güey. Sí, de hecho yo estaba escuchando un podcast muy, ¿Por contradicción? Por contradicción era uno, pero el otro que estaba escuchando era, un podcast que se llama Radio Ambulante, El Hilo, se llama El Hilo, que son periodistas que hacen, y hablaban hablaban de esta, ¿no? De ChatGPT en particular en ese podcast, ¿no? Pero tocaban el tema de la inteligencia artificial. Y ahí, Italia, prohibió, güey, por ejemplo, el acceso a ChatGPT. Italia, güey. O no sé si todo el acceso completo o algunas funcionalidades de ChatGPT, precisamente para evitar estas chingaderas, güey. De que haya gente que se lo toman muy real. Exactamente. En matemáticas también se ocupa la inteligencia. De hecho, la inteligencia artificial está, o sea, creo que está de más decir que está íntimamente relacionada con las matemáticas, ¿no? Se echa de la probabilidad, del álgebra lineal, cálculo. Sí, pues, o sea, desde la teoría, ¿no? Si estamos hablando de redes neuronales, ¿no? Lo que le llamamos neuronas, si ustedes han visto así como una neurona, 2 neuronas y muchas rayitas entre ellas, una neurona es una función lineal, con un cierto peso de castigo o de premio cuando lo relacionas con otra que sí está bien relacionada, ¿no? Eso es lo que hacen. Al final de cuentas estás muy, muy, muy atrás, estás haciendo álgebra lineal, si quieres llamarlo. No, de hecho sí está muy relacionado con el álgebra lineal, o sea, sí es los fundamentos de la inteligencia artificial es álgebra lineal, cálculo, probabilidad y obviamente modelos, y con esos 4 ya funciona la inteligencia artificial así decentemente. Y existe este debate, ¿no? Que decíamos que hasta qué punto la inteligencia artificial puede reemplazar a los seres humanos, ¿no? En diversas tareas e industrias. Algunas personas, como Elon, creen que se puede automatizar todos los trabajos, ¿no? Que actualmente hacen las personas, mientras que otros creen que puede complementar el trabajo del humano. O sea, lo que puede hacer es como esta pues interacción, ¿no? De que el humano se valga de las inteligencias artificiales para hacer nuevas oportunidades y no reemplazarlo por completo, sino simplemente como decías, ¿no? Que ya hay softwares que se encargan de hacer, no sé, tú le dices como humano, me gustaría ver un cuadro de el atardecer en Saturno con tantas personas en un juicio galáctico. Pues estas fotos del Papa, güey, ¿no las vieron? Están perras, güey, están muy chidas, güey. De moda, güey, sí, no seas mamón. No, están padres, están muy bien. Están muy bien hechas. No, hay unas que está bailando hip hop el Papa, no sé, está chido. Me gusta esa arte, güey. Pues de hecho el que ganó un concurso de pintura, que era un juicio galáctico, lo hizo a través de una inteligencia artificial. De hecho apenas este fin de semana, el 24 de abril creo, no es cierto,
el viernes, fue el 20, ¿no? El 20 viene una noticia de un fotógrafo 21, que rechazó el premio, o sea, él ganó el premio a mejor fotografía y lo rechazó porque o sea, ya que una vez que le dieron el premio y todo, ya dijo, ok, muchas gracias, pero lo rechazo porque la foto que subí y mandé la hice vía una inteligencia artificial. No la hice yo, sino la hice una inteligencia artificial. Entonces, o sea, ¿a qué? ¡Pum! Sí, güey. Dejó caer el Pum. micrófono. La cámara, ¿no? Pum, qué óvole. Perros. O sea, pero ¿a qué punto está llegando, güey, que pueden ganar concursos las inteligencias artificiales, ¿no? Claro, muy del ingenio humano, ¿no? Al final del día se vale del ingenio humano para poder, Sí, no es así algo. Sí, no es como que la inteligencia te diga, ay, mira, esta foto va a ganar, ¿no? O sea, tú le tuvo que seguro decir varias especificaciones, decorar, editar ciertas cositas y ya con eso mandarla, ¿no? Entonces, o sea, las inteligencias artificiales ya actualmente pueden realizar tareas que a veces pensamos que eran solamente del uso humano, ¿no? Llamadas telefónicas que el banco más o menos ya reconoce quién eres, la chingada, ¿no? A través de ciertos comandos ya te puedes solventar problemas, o sea, ya hasta cierto punto puede ayudar, ¿no? Como decíamos lo de reconocer fotografías, voz, ¿no? Pero aún, pues obviamente le falta, como decíamos, esa empatía, ¿no? El juicio que tiene el Esas humano. características humanas. Ajá, porque pues, por completo son conceptos que las inteligencias artificiales no comprenden, ¿no? O sea, no han llegado aún a emular ese tipo de entendimiento. Y es importante como señalar que las inteligencias artificiales están diseñadas para aumentar las capacidades humanas, no para, pues reemplazarlas totalmente, ¿no? De hecho, se está ocupando incluso para resolver teoremas. Se está utilizando la inteligencia artificial para... creo que ahorita están intentando resolver el del agente viajero vía inteligencia artificial para ver cuál es su respuesta a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que aún se pueden adaptar y como llevar a más adelante, pero aún no creo que se pueda decir que nos van a reemplazar las inteligencias artificiales, ¿no? Falta mucho. Y entonces, pues este fue el capítulo de esta semana. ¿Qué les pareció? A ver, cuéntenme. Nunca les pregunto, ¿cómo lo ven? ¿Qué piensan de este capítulo? Está cabrón. Está cabrón porque cada vez las tareas se van automatizando, forma más parte. La gente se está apoyando mucho ya en estas cosas y hay muchas cosas que están cambiando en la vida humana. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algo tan sencillo como esta herramienta de ChatGPT. Ahora, una de las cosas que estaba planteando es, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Tú le puedes decir que te haga un resumen, un reporte de algo y lo puede hacer y no está copiado de nada y No. es Es algo original, ¿no? Es algo original, que ¿en qué sentido puede ser beneficioso? Pues no sé, para conocer otra perspectiva desde una máquina, pero por ejemplo, por el lado de las personas que no hacen las cosas, sí puede ser muy perjudicial, ¿no? Porque al final no hacen ese esfuerzo de aprender, equivocarse. O sea, hay muchas cosas que yo creo que están cambiando. Apenas me estaba dando cuenta, lo vi apenas que fui a Querétaro, pero en muchos lugares donde, bueno, yo compro agua, pero relleno el garrafón, pero yo voy y en el lugar lo rellena una persona. Ya en muchos ya vi que ya hay una ventanita, lo pones, nada más ¿no? lo pones, tú lo rellenas y tú te vas Y le metes las monedas. Exacto. Entonces, son cosas Solito que lo sellan, ¿no? se va automatizando muchísimo, ¿no? Muchos procesos, pero por el otro lado también te vas dando cuenta que hay empleos que se van quitando. Pues, las cajas, ¿no? Por ejemplo, las cajas de los supers, que ya está la parte de autocobro, que es una maravilla porque no La tienes neta, que sí. lidiar con las personas. Ajá. Pero ¿cuántos chambas se está quitando eso, güey? Porque ya antes veías abiertas las 10 cajas, pero tenías 3 abiertas y los demás autocobro. Y siempre el discurso ha sido que es que esas personas ya no estarán haciendo eso, pero van a encontrar otro empleo. Bueno, es que tampoco. Yo me acuerdo. Pero ¿dónde, ahorita no? que dijiste eso, Porque esos son empleos malos, no significa, o sea, sí hay empleos, pero ultra calificadísimos, ¿cómo decirlo? O sea, ahorita que Está dices, complicado. por ejemplo, esto de las cajas, pues nosotros apenas recientemente lo vimos aquí en México, ¿no? O sea, ¿qué tendrá? Un año, ¿no? Tal vez. A lo más, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo hace 5 años que estuve en Estados Unidos, fui a un Target, que es como un Walmart, y las únicas cajas, al menos en ese Target, las únicas cajas que tenían personas eran las que tenían a personas de la tercera edad.
Todas las demás cajas eran autocobro. Todas. Y de hecho, en Amazon, ¿no has visto los Amazon Markets? Los nuevos, Que, ¿no? Ya que nada vas metiendo más, al carrito y te ya va cobrando dice- directo a tu celular. Ajá, sí, sí, sí. Ya te hace el cargo, tú ya te vas. Quieren, antes de, quieren ahondar más en esta discusión que tenemos. El 95% de este capítulo fue escrito por ChatGPT. Ah, no, no, ¿en serio, güey? mamón. Ya ChatGPT se acaba de presentar con ustedes, contándoles quién es, cuál es un poco de su historia. Obviamente eso está yo lo armé con o sea, le fui preguntando cosas, fui extrayendo párrafos y armé la historia del capítulo, pero está escrito por ChatGPT. No mames, qué chingón, Sí, güey. la neta. Muy rifado, muy rifado. No les quise decir hasta el final para que justo es imperceptible, güey. Sí. En Este, muchas cosas sí siempre se... No Bueno, o sea, pero déjame decirte, ya dije, ChatGPT no conoce por contradicción podcast. Güey. le volví a preguntar y ya sí sé que es un podcast de matemáticas mexicano, ¿En pero serio, güey? ya se lo da un doctor no sé quién, pero ya dice que es ¿en un serio? podcast de matemáticas Yo mexicano. la última vez que le pregunté, que sí fue hace unas semanas, era así como, eres un podcast de cosa política, no sé qué chingado. Güey. Dije, no, güey, es un podcast yo le dije, es un podcast de matemáticas. Y dice, ay, gracias por no sé qué la chingada. ¿Dónde lo puedo escuchar? Y me daba los ligas de otros pinches podcasts, güey. Entonces, Pero qué chido, güey. está escrito por ChatGPT. No, pues sí está. O sea, es un capítulo de inteligencia artificial escrito por una inteligencia artificial. Pues es que ya. Es un capítulo de Inception, güey. Sí, se está presentando a sí misma la inteligencia artificial hacia ustedes. Es que eso De ya hecho, cada vez va más de para. De hecho, y sale Arturito. Güey. No. Está chido, está chido. Bueno, al final yo creo que hay muchas cosas que son muy beneficiosas, ¿no? Ujú. Y. Sí, o sea, quería escribir sobre inteligencia artificial, pero dije, ¿cómo? Y dije, bueno, vamos a ver que ella misma que se lo- presente. Claro, que ella misma nos cuente. Pues qué chido. Muy interesante. Algo más que quieran contar. No, ya no, olvídalo. Pues este fue el capítulo de esta semana. Gracias, Narrado por mí, Escrito escrito por por Gracias, ChatGPT. ChatGPT. Sí, o sea, literalmente les diga, no, el 90 y tantos % de este capítulo es autoría de ChatGPT. Qué chido. Gostei. Pues, De hecho, me dijo cómo podía estructurar el capítulo, güey, así, literal me puso, porque le dije, oye, soy un mexicano, matemático, que tengo un podcast, quiero escribir un capítulo sobre inteligencia artificial. Ah, sí, puedes hacerlo de esta forma, estructúralo así. Y algo que me sorprendió mucho cuando me dio las instrucciones de cómo podía presentarla, fue al final puso, no te limites y sé lo más creativo que puedas. Y yo así de, va. Ah, pues gracias. ¿No quieres ser profesor también? No, o sea, está cabrón, güey, nada más. O sea, no lo puse tal cual como lo pidió ni nada, pero sí agarré ideas de lo que presentaba, ¿no? Evolucionó. No, pues está chida. Está cabrón, o sea, sí quería como... Y así como hizo lo de las fotos, güey, no dudes que en unos años sea capaz de hasta hacer películas, güey. no, pues apenas se escuchaba, güey, que hay unas personas hicieron Un corto, ¿no? No. Bueno, no sé, la anécdota que voy a contar es apenas creo la semana pasada. Unas personas estaban suscritas a un OnlyFans y se empezaron a dar cuenta que la persona de las fotos, ¿no? A veces tenía un lunar y a veces no tenía un lunar. Entonces, ¿qué pedo? Y entonces se dieron cuenta que esta persona que tiene su perfil de OnlyFans y todo, es una persona ficticia creada por una inteligencia artificial, güey. No mames. O sea, unos vatos hicieron Sí. a una persona con inteligencia artificial, hicieron fotos, hicieron su perfil de OnlyFans, güey, la gente se suscribió, ganaron lana y todo, pero es inteligencia artificial. Y entonces los vatos les gustaba ver lo que estaban viendo, pero cuando supieron, pues tuvo mucho hate, güey, porque... Pero todo es así, pero Es lo si mismo, tú no te diste güey. cuenta, güey, antes, ¿no? O sea, porque ahorita... Y es, ¿te lo, gustas? ¿Sí? y es lo mismo, la otra persona tampoco tal vez nunca la conozcas, a la que le compres contenido posiblemente nunca la conozcas, entonces, ¿qué Por tiene eso de diferencia? Ujú. No, y creo que no sé si película o cortometraje con el guión totalmente escrito por una inteligencia artificial. Claro, Apenas o lo sea, van a escribir, pues ¿no? es que al final, fíjate, No. si lo piensas básicamente un video es una infinidad de fotos, ¿no? Podrían hacer... Ujú. No, de hecho ya van a grabar una película que el guión lo hizo una inteligencia artificial. O sea, ya está en planes de empezarse a rodar, güey.
está cabrón. Por ejemplo, este es el primer capítulo que tenemos en el podcast Y hecho por luego- una inteligencia artificial, güey. Y luego veremos a la película como en la de Interestelar, ¿no? Esta máquina, Que va siguiendo. Dando los- vueltas así. que es capaz de hacer todo. Pues muy buen capítulo. Y la neta, Gracias. sí está. Está para pensarse. Gracias, está para Sí, ¿no? pensar. Ya como que dices, Sus redes sociales, chicos. Bueno, me encuentran como en YouTube como Matt Whammer. Ahí me encuentran en todos lados como Miguel Math. a mí me encuentran en todos lados como ChatGPT, como Eduardo, ChatGPT, @ChatGPT. como Edo, un humano más, y al podcast en todos lados como @porcontradictio. Si llegamos a este punto, pues, y están viéndonos en YouTube, denle like, comenten y compartan. Pregúntenle a ChatGPT si conoce por contradicción podcast A para ver, ¿qué? alimentar el algoritmo y que nos conozca. A ver qué dice esta vez. Esta última vez que ya le pregunté me dijo que era un podcast de matemáticas, pero era de un doctor, no conozco quién. Pero pues ahí vamos. Va. Y pues muchas Nos vemos gracias por la próxima escucharnos. semana. Bye, bye. Cuídense.